a ser ministrado por la palabra. Tomemos nuestras Biblias, por favor, nos vamos al libro de Lucas. Como dijo mi hermano de sangre, alisten Lucas 20. Lucas capítulo 24. El que lo tenga, por favor, dígame. Lucas capítulo 24. En la Reina Valera 160, esta página 770. Lucas capítulo 24. Cielo, por favor, pon un billete. Lucas capítulo 24. Versículo número 13. ¿Todos estamos ahí ya? ¿Lo tenemos, hermano Willy? Perfecto. Dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Hermana Naomi, en el camino de Emaús. ¿En el camino de qué? ¿Quién era ese discípulo de Emaús? ¿Se acuerdan de él? Dice así: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. No era un discípulo, es una aldea. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Repítalo conmigo. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo estaban? Tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Dónde vamos? 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, que entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Quienes dijeron que él vive. 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él que no le vieron. Entonces, por favor, no se pierdan la lectura. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos,
mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Quién entró? Jesús. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir. Amén. Qué impresionante pasaje de la Biblia. ¿Cuántos de aquí no lo habían leído o no lo habían escuchado? 3, 4, 5, 6. Es impresionante lo que allí sucede. El primer capítulo dice: he aquí dos de ellos. ¿De quiénes? De los seguidores de Jesús. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Una cosita atravesada. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué serían todas aquellas cosas que habían acontecido de lo que iban a hablar? ¿Qué quiere decir? La resurrección. ¿Qué más había acontecido? La muerte. Era la noticia del momento. Era la noticia en primera página, era la noticia en redes sociales, era lo que todo el mundo estaba hablando en Jerusalén. Todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué más había pasado en Jerusalén? Políticamente había una coyuntura, y era que Jerusalén era ahora una provincia del Imperio Romano, ¿verdad? La provincia de Judea. Yo estuve averiguando un poco sobre ese tema y decía que por allá en el 63 antes del Señor Jesús, un señor que se llamaba Pompeyo, un gran militar romano, había invadido Jerusalén, que había hecho de Jerusalén ahora una provincia del Imperio Romano. Ya Jerusalén entonces ya no era libre, ya Israel no era una nación libre, sino que ahora era provincia, lo que nosotros conocemos en el mundo moderno como colonias, ¿no? Colonias de otros imperios. Dice que empezó esa ocupación o ese imperio sobre el 63 y terminó más o menos sobre el 70-73. En el 70 el Imperio Romano destruye el templo, y a partir del 73 el pueblo de Israel sale al exilio. Acuérdese que la nación de Israel o el pueblo estuvo exiliada o esparcida por las naciones de la tierra durante un periodo de tiempo muy largo, alrededor de 1800 algo de años, donde estuvo esparcido. Entonces, en ese momento, cuando nace el Señor Jesús y todo el mundo comienza a decir que Él es el cumplimiento de la profecía, que Él es el Salvador, que Él es el libertador, muchas personas de Jerusalén lo asocian a ese líder político que venía a liberar a la nación de Israel de ese yugo del Imperio Romano. Entonces, no solamente era una noticia espiritual en los creyentes que creían en Jesús, valga la redundancia, sino en toda la nación judía. Habían visto en Él como ese profeta o ese salvador que iba a liberar a la nación. Por eso de ahí nace esa idea errada y loca de que Jesús
fue uno de los primeros revolucionarios. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo ni nada que ver con el propósito de Dios. Eso tiene que ver más con aquellas mentes políticas que veían en un líder social alguien que podía liberar esta nación del imperio o del yugo romano. De eso era lo que se hablaba en aquel momento. Y siempre la nación de Israel siempre ha sido noticia todo el tiempo. No solamente aquella vez, el día de la resurrección, el día de la crucifixión, sino todo el tiempo nosotros podemos ver en las noticias que la nación de Israel es noticia, está en primera página. Nadie puede desconocer el holocausto nazi o el holocausto judío que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Nadie puede desconocer que este señor llamado Hitler encarnizadamente asesinó a muchísimas personas, entre ellas a casi 6 millones de judíos. Todos sabemos eso, o hemos escuchado acerca de eso. Todos hemos escuchado que habían judíos por la tierra y hemos escuchado que a los judíos les iba bien económicamente en todas partes, ¿no? Porque son el pueblo de Dios. ¿Qué sucedió entonces? En 1948 se cumple la profecía de Isaías 66, Isaías 68, no sé dónde está, donde dice que en un día volverían a ser nación. El 14 de mayo de 1948, la ONU declara nuevamente la nación de Israel, porque durante 1800 años no hubo nación de Israel sobre la tierra, al menos no sobre un territorio. Y de ahí ha sido noticia en la nación de Israel durante todo el tiempo. En el 48 al 49 sufrieron la primera guerra. De ahí inicia lo que ustedes ven a diario por las noticias, que es el conflicto árabe-palestino, o el conflicto israelí-árabe-palestino, que quizás no tenemos el tiempo de profundizar en eso, pero a partir del 14 de mayo, cuando Israel es declarada nación sobre la tierra, nuevamente, después de 1800 años de exilio, porque el Señor dijo que como la gallina junta a los pollitos, así iba a juntar a su pueblo que estaba esparcido sobre las naciones de la tierra. Allí se cumple esa profecía, ese 14 de mayo de 1948. A partir de ese momento es noticia todos los conflictos. Hubo más de 8 guerras hasta el presente. Del 48 al 49, la primera guerra. Los palestinos, que eran entonces una colonia británica, no querían que Israel llegara a reclamar de nuevo sus tierras. En el 56 hubo otra guerra. En el 67 la famosísima guerra de los 6 días que usted tiene que conocer. No, hay un chiste con la guerra de los 6 días, que ¿por qué duró 6 días? Porque al 7º día el pueblo necesitaba descansar. 5 naciones: Egipto, Jordania, Palestina, Siria y el Líbano. O saquemos a Palestina. Líbano, Siria, Jordania, Egipto e Irak. 5 naciones atacaron a Israel. Y en 5 días Israel los derrotó a todos. Y en 5 días Israel estaba en las ciudades capitales a punto de tumbar los gobiernos de cada uno de sus países, y tuvo que intervenir la ONU y decir: venga, tranquilos, no hagan eso. Le damos más territorio y ustedes dejan que sus enemigos sigan siendo países. En el 72 vino la guerra de Yom Kippur, en el 73, que fue la guerra de los tanques, la guerra que duró un poco más de 3 meses, que también ganó Israel. En el 83 vino la guerra del Valle de Beca, que ya fue la guerra más avanzada, donde Israel usa por primera vez lo que hoy día conocemos como los drones, y también ganó Israel. Y de ahí en adelante han venido una serie de conflictos que ustedes ven seguido por las noticias, que es Israel, Palestina, y los unos lanzándole cohetes a los otros y los otros defendiéndose, y lo siguiente que sigue es la guerra de Gog y Magog. Es la guerra del Apocalipsis. Ya no van a haber más. Ya empezaron por aviones, luego por tanques,
luego por sistemas antiaéreos y lo que sigue es una guerra nuclear. Lo que sigue es Rusia y China subiendo por el río Éufrates completamente sin agua como un canal de desplazamiento para llegar por el norte. Es lo que estamos esperando. Entonces en aquella semana Israel era noticia y hoy en día Israel también es noticia a diario. Por eso hay que estar muy pendientes de estos acontecimientos, sobre todo en esta parte del Oriente Medio, donde da cumplimiento a las profecías bíblicas. Sigamos. Todas aquellas cosas que habían acontecido. El verso 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermano Robert, quiero que me ayude por favor con el verso 15 y el 16 en la PDT, Palabra de Dios para Todos, que dice. Verso 15 dices. Sí, señor. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no les fue permitido reconocer a Jesús. No les fue permitido reconocer a Jesús. ¿Cómo así que no les fue permitido reconocer a Jesús? ¿Quién no le permitió a estos dos personajes que reconocieran que ese que iba al lado de ellos era Jesús? Dios. El Padre no le permitió que ellos reconocieran que ese era Jesús, el que les apareció al lado del camino, ¿verdad? No les fue permitido. Juan capítulo 6 verso 44, no lo busque, yo se lo leo, dice así: ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré al día postrero. Ninguno puede venir a Cristo o puede conocer a Cristo o puede ver a Cristo si el Padre no se lo permite, ¿no? Y en aquel momento no era la voluntad del Padre de que fueran abiertos sus ojos para que reconocieran que quien estaba a su lado era el mismísimo Señor Jesús del que venían hablando y del que todo el mundo hablaba en ese momento en Jerusalén. El libro de Juan en el capítulo 6, verso 37, dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo no le echo fuera. Entonces ya entendemos por qué estos dos personajes que iban camino de Emmaus no reconocieron a Jesús. ¿Verdad que sí? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Cualquiera podría decir que aquí fue la primera vez en que el Señor Jesús recogió la ofrenda, ¿no? ¿Qué pláticas son estas? No, eran pláticas de hablar. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pasó con estos señores? ¿Por qué van tristes? ¿Por qué van hablando de lo que pasó? Para ellos todavía Jesús no ha resucitado. Ellos tenían la esperanza puesta en un líder. Tenían los sueños puestos en un líder, en una coyuntura quizás social, en una coyuntura política de que ese era el líder que iba a liberar a la nación de Israel del yugo del Imperio Romano. Pero aquí iban tristes, dice la palabra, decepcionados, desesperanzados. Quizá tenían un proyecto de vida y ahora se les derrumbó. Quizá tenían unos sueños al ver a este líder allí liderando y ahora que murió en la cruz y que no ha resucitado, esos sueños quizás se derrumbaron. Quizá nos pasa a nosotros que tenemos la vista puesta en un político, en un presidente tenemos la esperanza,
Y si quizá no salen las cosas como creíamos con ese líder, entonces nuestros sueños se frustran, nuestra esperanza decae. O quizá teníamos los ojos puestos en el pastor o en el líder, y quizá vimos cosas en ese pastor o en ese líder que no les gustaron, entonces nuestro camino desfallece. Entonces ya no quiero estar más en Jerusalén como estos dos personajes, entonces vámonos de acá. No, Emaús quedaba a 11, 12 kilómetros de Jerusalén. Vámonos del templo, ya no hay por qué seguir más en la iglesia. El líder falló, el pastor se equivocó. Entonces, nuestra esperanza está perdida. El líder político de turno lo mataron en una cruz. Entonces, la sociedad, aquí no hay nada que hacer. Vámonos del país, vámonos a buscar fortuna en otra parte, porque aquí ya no fue. Así iban estos dos personajes en el camino de Emaús. Tristes, decepcionados del liderazgo, de todo lo que vieron en Jesús, desesperanzados, ya como que sus deseos no podían hacerse realidad allí, sus sueños echaron raíces allí en Jerusalén, pero ya no valía la pena seguir en Jerusalén. Y también la decepción de su líder. Dice entonces en el verso 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Usted es el único que no sabe? No vio el tiempo, no vio lo que Facebook, Twitter, Instagram, por todas partes no se habla sino de este líder fracasado. ¿No? ¿Se acuerdan cómo se llama el título de la enseñanza de hoy? ¿No se acuerdan? El camino de Emaús. Ese es el título del pasaje del libro. Pero yo quise titular la enseñanza de hoy: un forastero en Jerusalén. ¿Un qué? Un forastero. Un forastero en Jerusalén. La hermana Diana, ¿cómo fue el mensaje que dio el día de ayer? Un peregrino en Jerusalén, algo así. Saludos para ella que está de cumpleaños, que está visitando la iglesia de Granada Meta con su esposo Pedro y con el pastor Adrián Villalobos. Saludo para mi mamá que vino hoy a la iglesia y a mi hermanita Raquel, les amo mucho. Después de esos cortos comerciales, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, en el 19, él les dijo: ¿qué cosas? Señor Jesús haciéndose que no sabía, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿De qué cosas? ¿El Señor sabía las cosas que habían pasado en Jerusalén? Por supuesto, era el personaje principal de ellas. Pero ¿por qué les pregunta a ellos? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Yo busqué la palabra forastero y encontré en el versículo 2 de Wikipedia que es o ha venido de otro lugar. Es o ha venido de otro lugar. Forastero. Un forastero en Jerusalén. Cristo era un forastero en Jerusalén. Porque Él dijo: mi reino no es de este mundo. Y aunque dijo: mi reino no es de este mundo, muchas personas pensaban que Él venía a liberar a Israel de la opresión romana. Pero Él lo dijo claro: mi reino no es de este mundo. Y tú y yo también somos forasteros en esta ciudad y en esta tierra, ¿verdad? Porque nuestro reino no es de este mundo, ¿no? Porque el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Entonces tú y yo no pertenecemos a esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial, no es humana, aunque tu cédula diga tal. Dios te ha escogido y te ha elegido para una ciudadanía superior, para un reino superior. ¿Amén o no amén? Amén. Claro que sí, hermano. Amén. Entonces, del 19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Cuando Jesús dice, ¿qué cosas? Les está diciendo, venga, cuénteme más, hábleme, dígame, yo quiero saber su versión de los hechos. Claro, pero nosotros los cristianos, como espiritualizamos todo y nos han dicho y sabemos por la palabra que Dios sabe todas las cosas, y entonces, ¿para qué oro si Dios sabe todo? Si la palabra dice que no he abierto mi boca y ya el Señor sabe las cosas de las que tengo necesidad. El Señor sabía las cosas que habían pasado en Jerusalén. Él había sido el personaje principal. Y ellos le dicen, luego tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado. Y él le dice, pero venga, ¿qué cosas? Cuénteme más. Quiero saber más. Quiero saber más de qué es lo que ustedes saben. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Cuántas veces vamos a orar y no sabemos qué decirle al Señor? Porque somos tan espirituales, ya Dios lo sabe todo, ni para qué oro. Es que se haga la voluntad de Dios. No es así, hermano. Tenemos que ir y contarle al Señor nuestras cosas. Tenemos que ir y a unir nuestro corazón a Dios y decirle, ok, Dios, mira, a ver, ven por favor, quiero contarte algo. Yo sé que tú ya sabes la verdad de la versión de lo que pasó con mi esposo, con mi esposa, en mi trabajo. Yo sé que tú ya sabes cómo la acabé, pero quiero contarte más. Quiero contarte con más detalle lo que pasó por mi corazón en ese momento, lo que yo siento que pasa en la iglesia. Quiero contarte aquello que no entiendo. ¿Qué cosas? Dime más. Dime más, les dijo el Señor. Y ellos le dijeron, perdí. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Varón profeta. Quiero detenerme un segundo en este pasaje bíblico, en este versículo. ¿Quién era Jesús para estos dos creyentes? Un profeta. ¿Qué más era Jesús para ellos? Un líder político que les iba a liberar del Imperio Romano. ¿Qué más era? Representaba una esperanza social para ellos. Eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos en el camino del Señor, cuando tenemos una vida de fe, que no sabemos las Escrituras, que sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero no sabemos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, hermano? Respóndase ahí en su corazón. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué representa Jesús para usted? Porque hoy en día, hablando de experiencias personales, se nos ha dicho que Jesús es nuestro Salvador personal. Y eso pareciera que le ha dado derecho al creyente de tener un concepto personal de Jesús. Entonces todos tenemos un Jesús personal. Y yo creo que Jesús es lo que yo creo que es.
Pero realmente Jesús es para usted lo que Él realmente es. O usted tiene un concepto personal de Jesús diferente al hermano, diferente de allí, ¿no? Personal Jesus, ¿no? Se llamaba una canción. Los que éramos rockeros la cantábamos. Personal Jesus, un Jesús personal. Entonces Jesús es para muchas personas el number one, el duro, el propio, el man, como decían por ahí en la televisión. El man, el revolucionario, el ayudador. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Cuál es el concepto que tienes de Jesús? ¿Es realmente el Salvador? ¿Es única y exclusivamente el Rey de Reyes? ¿El Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la deidad, Dios mismo? Hay que reflexionar sobre eso. Hay que reflexionar. ¿Quién es Jesús para mi vida? Versículo 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? El 21. Pero nosotros esperábamos que Él era, escuche bien esa pasaje. Pero nosotros esperábamos que Él era. Ellos esperaban que Jesús fuera lo que ellos creían que era Jesús. Quizá a veces usted espera cosas del Señor Jesús que nunca va a ver en su vida, porque Jesús no es eso que usted piensa que es. Porque debemos a veces pedir y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice que a veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, ¿verdad? 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, o sea, aparte de que no redimió a Israel ni nada de eso que nosotros esperábamos que ocurriera, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y no lo hemos visto. Y dijo que iba a resucitar. Pero ya es el tercer día, aparte de que tenemos una decepción grandísima. Teníamos nuestra esperanza puesta en Él. ¿A cuánto nos ha pasado que terminamos decepcionados de Dios? Pensábamos que Dios iba a sanar a ese familiar y qué tristeza, se murió. Y además de todo esto, ahora se murió mi papá y ahora se enfermó mi abuelo. Y además de todo esto es el tercer día y no tenemos noticias de ese tal Jesús que dijo que iba a resucitar. Se lo están contando a Él mismo y no saben qué es Él. ¿Y cuántas veces en el camino de nuestra vida Jesús ha caminado con nosotros y ha estado a nuestro lado? Y adivinen qué, no le hemos reconocido. No nos hemos dado cuenta que era Él permitiendo que ese dolor llegara a mi vida para que mi vida no fuera peor, para evitarme un dolor mayor. Y no nos dimos cuenta que era Él, porque estábamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros creíamos que era Jesús y a lo que nosotros creíamos que era bueno para nosotros, pero el Señor Jesús tenía otros planes. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Amén? Sigue diciendo la Escritura. 22. Aunque también nos han asombrado, miren lo que sigue. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, unas mujeres de entre nosotros, sí, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo,
vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ellos están entre el pesimismo y el optimismo, entre la esperanza y la desesperanza. Entonces dicen acá, no, sí, pero acuérdese que por allá unas mujeres, esas que también estaban con nosotros, eso no sé si es como chisme. Entonces salieron con un cuento más reforzado, porque como la tumba estaba vacía, que luego unos ángeles con vestiduras blancas y tal, pero a Él no lo vieron. Bueno, no estaba, pero tampoco estaba. Pues no estaba muerto, pero pues tampoco estaba vivo, ¿no? Y todo esto se lo están contando al Señor Jesús. Todo esto se lo están contando a Él y aún no ha sido abiertos los ojos. Continúa. 20. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, listo, pero a Él no le vieron. 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer. ¿Tardos de qué? De corazón. ¿Para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermano Robert, ¿qué dice la PDT en el versículo 25? Entonces Jesús les dijo: no sean tan tontos. ¿Por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? No sean tan tontos, insensatos, tardos de corazón. ¿Por qué les cuesta creer? Deberíamos de analizar muy bien esa palabra. ¿En cuál Jesús es el que creemos? ¿En el que complace todos mis gustos y caprichos? ¿O en el Jesús, el Hijo de Dios, que vino para darnos salvación? ¿Y por qué a muchos les cuesta creer en ese Jesús? Y han adoptado el Salvador de nuestras vidas, un Jesús personal, para mí, para mis caprichos, para mis deseos, para mis deleites, para mis necesidades. ¿Y qué hay para el Salvador? No, es que me enseñaron que era un personal Jesus, un Jesús personal. ¿Amén o no amén? Amén. Insensatos, tontos, tardos de corazón, ¿por qué les cuesta creer? ¿Por qué les cuesta creer? 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía de él. Entonces el Señor dijo: venga, yo voy a mostrarles al Jesús de las escrituras y voy a mostrarles lo que de él dice toda la escritura. Y dice que comenzó desde Moisés hasta los profetas. Se paseó por el Antiguo Testamento y les citó todos los pasajes que durante 2000, 3000 y casi 4000 años hablaban de él, de el Mesías, de el Rey de Reyes, del Salvador de las almas. Comienza desde Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Qué sigue? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Josué, Jueces, Esdras, Nehemías, Esther. Me perdí. Los estoy repasando. Creo que los dije antes. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Joel, etcétera, etcétera, etcétera. Desde Moisés hasta los profetas, diciéndoles: miren, aquí hace muchos años se ha estado hablando de ese Jesús
Y lo que dice la Escritura es de un Jesús, y el Jesús que ustedes me están describiendo es otro. Que liberar a Israel del imperio romano. Iban tristes, desesperanzados. Amén. Ya vamos a terminar. Tenga más paciencia y no se canse, por favor. 28. Llegaron a la aldea a donde iban. Llegaron, ¿verdad? Llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hizo como que iba más lejos, ¿no? Y ellos le dijeron: no, por favor, ven, por favor, quédese, está muy tarde, no, venga con nosotros, díganos más, cuéntenos más, que todo eso que usted citó de las Escrituras, no, llevamos año y medio en un instituto bíblico con el pastor Adrián, pero nadie nos había enseñado como usted enseña la Escritura, desde Moisés hasta los... Cuéntenos, no se vaya, quédese, siga por favor, mira, hay toque de queda, la situación en Jerusalén está muy difícil, está tarde, no se vaya, por favor, señor forastero de Jerusalén, quédese con nosotros esta noche. Y dice la Escritura que él entró y se sentó con ellos y cenó con ellos. Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso estaba sucediendo allí en el camino de Emaús. Ahora pregúntese usted un segundo, ¿qué hubiese pasado si este señor, ¿cómo se llama? Cleofas. Si este señor Cleofas y su compañero dicen, el Señor Jesús les dice: bueno, muchachos, gracias, yo voy más adelante, gracias por prestarme atención. Les pegó una predicada de 12 kilómetros, imagínense, les abrió la Escritura desde Moisés hasta los profetas. Bueno, muchachos, gracias, ustedes se quedan aquí, yo sigo. Y si este muchacho Cleofas y el otro le hubiera dicho: bueno, señor forastero, que le vaya muy bien, muchas gracias por todo, es usted muy amable, ¿hubiera seguido el Señor? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada. No hubieran tenido la revelación que están a punto de tener cuando el Señor Jesús entró a la casa. ¿Esto qué significa para nosotros? Que muchas veces nos hablan del Señor. Muchas veces el Señor Jesús se nos aparece en el camino de la vida, o se nos apareció 1000 veces y fuimos indiferentes. Ahí viene el hermanito ese que otra vez me va a invitar a la iglesia. No. Ahí viene otra vez, un cafecito, pero eso después se extiende 1 hora ahí explicando la Biblia desde Moisés hasta los profetas. ¡Qué pereza! No podemos ser indiferentes al Jesús de las Escrituras. No podemos ser indiferentes al forastero de Jerusalén, porque trae en sus manos vida y vida en abundancia. Trae en sus manos propósitos mucho más grandes, hermosos, maravillosos y excelsos que lo que tú crees que puedes hacer con Jesús. Los dos del camino de Emaús pensaban que podían arreglar su vida con ese profeta que hacía cosas buenas en el pueblo. Pero Jesús tenía algo mucho más grande y maravilloso para ellos, algo que se llama salvación, que no lo puede dar ningún líder político ni religioso. ¿Amén? Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué pasaje vamos? 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros,
porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lo partió y les dio. Entonces, escuchen lo que pasó. Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermano Robert, ¿qué dice el capítulo 30 de la PDT? 30 y 31. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. En ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Él desapareció. Les fue revelado Jesucristo a ellos cuando él entró a su casa, cuando ellos no lo dejaron pasar de largo. Esta es la palabra de Dios para ti y para quien me escucha. Puedes estar caminando sobre el camino y no conocer a Jesús. Es necesario que le demuestres interés. Es necesario que no lo dejes pasar de largo. Vino por ti. Es necesario que Él entre a tu casa y se siente contigo a la mesa y parta el pan contigo. Él es el pan de vida. Él es el alimento. No puedes dejar pasar de largo al forastero. Yo sé que para ustedes Jesús es importante. Dios es importante. Usted sale a la esquina y le pregunta a un transeúnte, venga, Dios es importante para usted. ¿Qué le va a responder? Que es importante. Pero que sea importante no significa que ocupe el primer lugar. Ahí hay una diferencia grande. Claro, Dios es importante porque es Dios y la naturaleza misma reconoce que Él es Dios. Pero yo no te voy a preguntar si Dios es importante para ti, sino, ¿ocupa Dios el primer lugar en tu vida? ¿Eres indiferente a Jesús? ¿Eres indiferente a las Escrituras? ¿Has estado caminando en el camino de fe? Y te pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Vives con Jesús? ¿Te sientas a la mesa con Jesús? ¿Han sido abiertos tus ojos? La palabra dice, y les fueron abiertos los ojos. O sea, en el camino de ellos llevaban los ojos cerrados y vendados. No podían reconocer a Jesús. No podían ver que Él era el Salvador. Y el concepto que tenían de Jesús era un concepto personal y errado. Jesús entró y cenó con ellos porque ellos insistieron que Él entrara. Es más, la Escritura dice, lo obligaron y fueron abiertos sus ojos. Siguiente pasaje, 32. Ya vamos a terminar. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? Este pasaje es maravilloso, por favor no se lo pierda. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante. ¿Qué dice la PDT, hermano Robert, en ese pasaje? Los dos hombres se dijeron entre sí, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Con razón nuestro corazón ardía de emoción cuando nos abría las Escrituras. ¡Qué impresionante, hermano! Eso somos tú y yo cuando nos abren las Escrituras. Cuando el Señor Jesús se nos acerca y nos dice, ven hijo, ven hija, quiero mostrarte algo en las Escrituras. Nuestro corazón arde de fuego, de emoción, de pasión. ¿A usted le pasa?
Yo sé que a algunos les pasa. Y yo sé que a algunos no les pasa. Porque han visto del cristianismo el camino para ellos. Porque han visto de su vida cristiana una simple vida ahí, una religión más, hay una iglesia más, igualita a todas. Y todos hablan de la Biblia y de la Escritura. Y no hay fuego, no hay pasión en su corazón. No arde su corazón de emoción. Yo a veces estoy sentado allá y el pastor está predicando acá y yo siento que mi corazón arde y que hay un fuego y siento ganas de llorar, y no se trata de emocionalismo, es que el corazón arde cuando vemos que es Jesús el que abre las Escrituras para mí y que trae vida a las Escrituras. Tu corazón tiene que arder. Porque si no, tu vida cristiana es religiosa. La iglesia es una religión para ti. La Biblia es una religión y tienes un concepto errado de Jesús. Tu corazón tiene que arder en fuego, en pasión, en emoción, cuando escuches la predicación, cuando escuches la palabra, cuando vayas de rodillas, cuando escuches a un predicador, cuando estés cantando una canción. Tu corazón tiene que arder en pasión. Tiene que arder en pasión. Si no ardes, ve al Señor. Ve al Señor. Ve al Señor. Señor, necesito que me reveles la Escritura. Necesito que te reveles a mí como Dios, como el Señor, como el Salvador. Necesito tener una vida cristiana real. Necesito conocer al Jesús vivo, al que resucitó, del que hablan esas mujeres allá que fueron al sepulcro y que estaba vacío. Fueron abiertos sus ojos cuando el Señor partió el pan. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué dice la PDT, hermano Robinson? Hermano Robinson. Hermano Robinson soy yo. ¿Qué dice? El 33. Era para ver si ustedes estaban en la jugada. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Entonces se pusieron de pie de inmediato. Este es Jesús, el vivo. Y se acostaron a dormir, porque ya era tarde de la noche. No, ¿qué hicieron? Se devolvieron a Jerusalén, de donde nunca debieron haberse ido. Porque cuando tú peleas con tu pastor, entonces te vas de la iglesia, peleas con tu marido, entonces te vas de la casa, peleas con tu jefe, entonces te vas del trabajo, peleas con Dios, entonces te vas al mundo, porque Dios, la iglesia, tu jefe, tu marido, tu esposa no hicieron lo que tú creías que era bueno para ti. Amén o ayayay. Inmediatamente se dieron cuenta que sí era ese Jesús que estaba vivo, se devolvieron para Jerusalén a adorar al Señor, a reunirse con los demás hermanos. Característica del cristiano que conoce a Jesús y camina con Jesús, quiere reunirse con sus hermanos. Entendió que ahora es primero la familia de la fe que la familia de la carne y de la sangre. Porque el Señor Jesús estaba allí reunido en la multitud y vinieron y le dijeron: Señor, Señor, te busca tu mamá y tus hermanos. Y él que dijo: ay, sí, disculpe, primero mi mamá y mis hermanos. Mi mamá y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Por eso ahora que usted se volvió cristiano, aleluya, pandereta, evangélico, su familia lo critica. Ay, el domingo ya no es para la familia, no, ya es para allá, para la iglesia, porque los hermanos, ellos no pueden entenderlo. Ellos no pueden entenderlo.
el Jesús que se le ha revelado a tu vida no se le ha revelado a ellos. Si se lo va a decir, por favor, sea sabio. Siempre, entonces, ya estaban en Emaús, seguramente en la casa de ellos, en la casa de sus familias, y el Señor Jesús se les reveló: ¡ay, vive! Vámonos para Jerusalén a contarle a todos los otros 11. Y llegaron allá y dice: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Cuando llegaron a Jerusalén, estaban los 11 hablando ahí de que también a Simón se les había aparecido el Señor. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces ellos me dicen: sí, a nosotros también se nos acaba de aparecer. Era él, no, imagínense, nos pegó un vaciador, que por qué no creíamos. Y ahí estaba Lucas, porque Lucas lo escribió mientras ellos lo contaban. No dejes pasar al forastero de Jerusalén de largo por tu vida. Cógelo, agárralo, como decía Pablo. A ver si logro asir de aquello para lo cual el Señor me llamó. Agárralo, éntralo a tu casa, éntralo a tu vida. Que Él te muestre que es mucho más de lo que tú crees que es Jesús. Mucho más que un maestro. No ardía nuestro corazón. Termino con esto. Tú vas por la vida, por el camino de tu vida, por el camino de Emaús. Y Jesús muchas veces se hizo a tu lado y no lo reconociste. Y dejaste pasar al forastero. Y te preguntas por qué aquella vez no lo reconociste y quizá hoy sí. ¿Por qué tuviste que pasar por tantas cosas, por tantas luchas, pruebas, necesidades, decepciones, fracasos? Y hoy estar aquí escuchando la palabra del Mesías. Porque tenías un concepto de Jesús que era el que a ti te parecía. Porque tenías un concepto de un Jesús personal. Porque era de los que dice: sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Por eso el Mesías no se te había revelado. Sí, Jesús es bueno, sí. Él es el que me ayuda. Ese es el Jesús que yo tengo. El que me ayuda en mi salud, en mi economía, que me ayuda con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Bueno, es Jesús, sí, el que me ayuda a conseguir pareja. Ese es el concepto de tu Jesús, el que te va a ayudar a cumplir tus sueños, tus deseos, tus metas. Ese es el Jesús que tú crees que es, y que es a tu manera el que te va a ayudar con tus caprichos. Eso pensaban este par que iban camino de Emaús. Tenían un concepto de un Jesús personal que les iba a ayudar con sus sueños y con sus ideales. Ahora, no estoy diciendo que Jesús no ayude. Él trae sanidad en sus alas. Él provee para nuestra casa y nuestra economía. Él nos ayuda con nuestros hijos. Él restaura las parejas. Pero mi querido hermano, este es el mensaje. No se trata de ti. No se trata de ti, Raquel. Brian. No se trata de ti. El Evangelio no se trata de ti. No se trata de ti, de tus necesidades, de tus caprichos, de tus sueños, del concepto que tú tengas de Jesús. El cristianismo no se trata de ti. Es mucho más que eso. Ellos tenían un concepto errado de Jesús. Y hemos aprendido nosotros ese concepto errado de Jesús, ese evangelio barato, ese evangelio light.
íbamos a la iglesia. Eso, moviendo emociones y diciéndonos que Dios está para ayudarme y que está para mi servicio porque Él es bueno y punto. Vete para la casa feliz, esperanzado, positivo, porque Dios te va a ayudar. No se trata de ti, se trata de Él. Él es Dios, Él es el Señor, Él es el digno de la gloria. Que tu vida le dé gloria. Él es el digno de la honra, que tu vida le honre. Él es el digno de la alabanza. Que tu vida sea una alabanza. Yo antes iba cantando al Señor, y yo decía, pues, ¿estoy cantando por cantar o estoy cantando por alabarlo porque Él es Dios? Entonces le alabaré porque es Dios. En cualquier circunstancia que esté, cantaré para alabarle. Le adoraré con mi vida. Se trata de Él. Se trata de Él. Debes entender que no se trata de ti ni para ti. Nos han enseñado mal y hemos tenido un concepto de un Jesús que es una tienda donde voy a coger y a pedir para mí, declaro, proclamo, decreto, y yo seré. No, se trata de Él, el plan es de Él, la redención de Él, es de Él es Dios. Y nuestras vidas deben ser para la alabanza de su gloria. ¿Amén o no amén? Amén. Iban tristes en el camino, decepcionados de su líder, y cuando tuvieron la revelación de Cristo, ¿cómo regresaron? Felices, gozosos, y aún así el Señor Jesús les leyó las Escrituras. Termino en 5 minutos. Les leyó las Escrituras desde Moisés hasta los profetas y les dijo, mire, se trata de mí, se trata de este Jesús bíblico. Y aún así no fueron abiertos los ojos en ese momento. ¿Cuántos cristianos sabemos así, hermano Robert? ¿Cuántos cristianos sabemos así, hermana Gloria? Que conocemos las Escrituras, pero no nos ha sido revelado el Cristo de la gloria. No se pueden entender de manera racional. Eso solamente le sirve para la razón, para la lógica humana. Jesús tiene que revelarse a tu vida para que tus ojos espirituales sean abiertos. ¿Quién me ayuda con un pasaje bíblico? 1 Corintios 2:14. Con ese terminamos. ¿Qué dice, hermano? Dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural esas cosas son locura. ¿No decía este señor Cleofás? Unas mujeres por allá dijeron que la tumba, y luego salieron con el cuento de unos ángeles y no podían entender esas cosas espirituales. Eran locura para ellos. No eran ciertas porque las razonaban. Pero ahora Jesús vino a ellos a darles la revelación. Es una experiencia espiritual. Y cuando digo una experiencia espiritual que tiene que discernirse espiritualmente, no quiere decir que ahora tengamos que espiritualizar todo y llevarlo al extremo y ver demonios en todas partes. Y entonces el pastor dice, a la 1, a las 2, a las 3, todo el mundo hablar en lenguas y todo el mundo inventa vainas. Y todo lo quieren espiritualizar, llevándolo al otro extremo.
No, no es así. Es que tú conozcas a Jesús, el Rey de Reyes, de manera espiritual, de manera real. No trates de entenderlo a través de la razón, porque el Señor Jesús en 12 kilómetros les habló del Jesús de las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, y no lo entendieron. No entendieron la revelación, hasta que partió el pan y se sentó con ellos a la mesa. ¿Amén? Amén. Último. ¿Dónde está el nombre del que iba? En el 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. ¿Cómo se llamaba el otro? Que encuentra el versículo de cómo se llamaba el otro. Cleofas no tenía la revelación de Jesús hasta que dejó de ser indiferente a las Escrituras, hasta que entendió que Jesús vino a él porque le fue dado del Padre, hasta que entendió que él era el pan de vida, y cuando comió del pan de vida que era Cristo, sus ojos espirituales fueron abiertos. Dos creyentes, uno llamado Cleofas y el otro, ¿sabe por qué no dice el nombre? Porque el otro creyente es usted. Ponga ahí su nombre. No dice que eran dos profetas, no. No dice que eran dos apóstoles, no. Que eran dos ungidos de Jehová, dos pastores que iban, no. Eran dos creyentes, dos ciudadanos comunes como usted y como yo, que tenemos un concepto a veces errado de lo que es Jesús, y que es necesario que Jesús nos salga en el camino, nos abra las Escrituras y arda nuestro corazón, lo hagamos seguir a nuestra vida, a nuestra casa, nos sentemos con Él y comamos el pan de vida para que nos sea revelada la verdad espiritual de Jesucristo. ¿Amén? ¿Amén? ¿O no amén? Amén. Gloria al Señor. Quiero que ore conmigo respecto a esta palabra. Por favor, pónganse de pie. Vamos a orar. Cierre allí sus ojos, por favor. Cierre allí sus ojos y piense en esta palabra. Deje que el Señor Jesús te revele su vida. Y si aún no lo ha hecho, pídale que lo haga. ¿Cuántos años con un concepto errado de Jesús? No se trata de ti, se trata de Él. Se trata de Él. Él dio su vida. Él resucitó y vive. Comience a adorarlo. Tómese este tiempo solamente para adorarlo, para decirle: revélate a mi vida. Quiero conocer al Jesús de las Escrituras, no más al Jesús de la religión, del dogma. Quiero conocer al Jesús que le abrió los ojos espirituales a estos dos que iban de camino a Emmaus. Yo no quiero ir más de camino a Emmaus, no quiero alejarme más de Jerusalén, no quiero alejarme más del templo, no quiero alejarme más de mis hermanos. Abre mis ojos, Señor, y yo inmediatamente daré un giro de 180 grados y dejaré de caminar en la dirección a la que iba. Regresaré a tu presencia. Regresaré a ti, Señor, y contaré a mis hermanos que tú te has revelado a mi vida. Necesito conocer al Dios real, al Jesús real. Quita todo concepto humano
que he tenido de ti hasta el día de hoy. Y revélate a mi vida, Señor. Quiero esa vida, quiero esa vida. Quiero esa vida en abundancia, porque está escrito que el que tiene a Cristo y la revelación de Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Oh Jesús, Jesús, seré yo como ese caminante a la aldea de Emaús. Aparécete, Señor, en mi camino. Yo no dejaré pasar de largo al forastero de Jerusalén. Yo te obligaré, Señor, quédate, quédate. Quédate, entra a mi casa, Señor, cena conmigo, yo cenaré contigo, para que mis ojos sean abiertos, para que pueda entender las Escrituras, para que pueda tener una nueva vida en ti, para que pueda yo de verdad honrar, alabar tu vida, Jesús. Oh Jesús, Jesús. ¿Cuánto diera yo por conocer al Jesús de las Escrituras? ¿Cuánto diera yo por ir camino en Emaús y que tú te me aparecieras y abrieras mis ojos? Oh Jesús, no se trata de mí, ya no quiero nada para mí, una sola cosa deseo, díselo hermano, una sola cosa deseo, que sean abiertos mis ojos y que pueda ver al Cristo, al Señor Redentor, al Salvador de mi vida. Oh Jesús, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Dile, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Queremos verte, Señor Jesús. Un poquito más, hermano. Clama allí un poquito más. Queremos verte, Señor Jesús. Queremos verte, Señor Jesús. Abre nuestros ojos.